Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, estimado radioescucha, gracias por estar con nosotros en esta tarde de miércoles de esta primavera y de ya casi primavera y de esta primera semana del mes del marzo del año del Señor del 2021. Es un gusto, de verdad, poder llegar hasta su espacio y su tiempo. Gracias por permitirme llegar hasta ahí a través de los medios digitales. Pues como le comentaba en el programa anterior, discúlpeme usted porque se me lengua la traba. Hoy llegamos al final de la primera temporada de este espacio, pero eso no significa que ya no habrá programa. No, es el final de la temporada, pero no del programa. Bueno, eso creo yo. Aquí seguiremos compartiendo información que pues siempre va a ser relevante para todo lo que hacemos en nuestro diario acontecer. Y por qué no, información que podamos compartir quizá con nuestros familiares. Aunque siempre es complejo darle una opinión a alguien sobre un aspecto específico de su vida, ¿no? Porque a veces, luego, lejos de ayudar, solo hacemos más grande el problema. Pero si la otra persona es sabia, pues va a apreciar la importancia de la opinión de alguien más en nuestra vida. ¿Se acuerda de aquel cuento que le contaba yo sobre el torero y el ruedo? Bueno, pues algo parecido. Agradezco también mucho el apoyo que le han brindado a este espacio y de verdad le doy las gracias a las personas que me expresaron su confusión cuando mencionaba yo en el segmento pasado, en el programa pasado, sobre el final de la temporada. Reitero, es el final de la temporada, el programa va a continuar. De hecho, la siguiente semana ya estaremos iniciando con la segunda temporada, Dios mediante. Pero de verdad, muchas gracias por preguntar. Y pues mire, que hoy hablaremos de algo que siento que es como un complemento de lo que hemos venido hablando en los últimos programas que están referidos al inicio de la Cuaresma. Y digo que es a modo de complemento porque siento que por ahí quedaron algunos puntos pendientes, sobre todo en lo que se refiere a lo que nos toca hacer a nosotros mismos y en nosotros mismos. Si me lo permite, vamos a ir complementando a grandes rasgos esas cosas que debemos de apreciar en la Cuaresma. Quizá algunos temas los va a volver a escuchar ya cuando estemos viendo a lo mejor la persona social o la persona religiosa, pero ahorita sí me gustaría que quedaran un poquito más a fondo, que nos metiéramos un poquito más en ellos para poder tener más claridad sobre el asunto. Insisto, pero no, este comportamiento pues no solamente es en la Cuaresma, ¿no? Sino es en todo momento de nuestra vida, que sin duda también va a ayudar, y pues todo lo que cambiemos y mejoremos en nuestra vida será la fuente de lo que le vamos a dar a los demás. Es decir, va a ser el impulso que le damos al mundo para que gire, y por desgracia pues más de las veces ese impulso puede ser negativo, ¿no? Pero antes de continuar con este tópico, permítame saludar a las personas que nos escuchan en las diferentes diócesis de nuestra arquidiócesis. Saludamos con gusto a las personas que nos acompañan en la diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, en la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, Izcalli, por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto enviamos un afectuoso saludo a las personas que conforman las fuerzas vivas de cada parroquia que forman este vasto territorio arquidiocesano. Desde aquí les envío un abrazo muy afectuoso y les pido que sigamos haciendo iglesia. También saludamos con cariño a toda la familia Calderón Báez que vive por acá por la zona y les comentamos pues que están todos ustedes en nuestras oraciones junto con la familia Vázquez Ibarra. También un saludo enorme para ellos. También de verdad los tenemos presentes en cada oración que hacemos. Bien, pues ¿qué le cuento, estimado reescucha? Que hemos, o más bien, mejor dicho, desde otro punto de vista esto de la pandemia, pues seguimos en naranja, ¿no? En el Valle de México, así lo estipularon nuestros representantes, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. En el Valle de México ya completó, y con la noticia de que muchos estados pues también ya decidieron mover sus semáforos, ¿no? Algunos al color amarillo, otros por ahí, pues hay un par de estados en la República que ya están en verde incluso. Pero como decíamos en el programa anterior, nada aún para celebrar. La verdad es que estamos en una fase, yo diría muy crítica.
desde mi punto de vista, claro, y considero que no debemos bajar la guardia. Hay que seguir cuidándonos y haciendo caso de las indicaciones del personal de salud, como el uso del cubrebocas y del gel antibacterial, no salir de casa si no es necesario y seguir haciendo oración, que sin duda eso también es algo muy muy reconfortante. Le quiero hacer otra recomendación ya que estamos en esto, cuídese mucho del sol. El sol está bastante intenso en estos días, como le comentaba, ya estamos pues a unos 10-15 días de empezar la primavera. El equinoccio va a estar bastante bueno, entonces el solecito también lo anticipa. Cuídese mucho porque los golpes del calor están a la orden del día. Y pues bien, como le comentaba, este segmento vamos a compartir información sobre un aspecto que me parece de mucha relevancia en la vida de todo cristiano. Y aunque ya lo hemos estado viendo en diferentes ocasiones, incluso quizá con otras palabras, pues ahora lo vamos a retomar desde el punto de vista específico de la Cuaresma, pero siempre de forma cristocéntrica. Porque al final Él básicamente es la estrella de la cual pendemos. Pender quiere decir colgar o sostener, y en el cual todos deberíamos de girar a su alrededor, ¿no? El problema es que pues el espíritu del mundo, como dicen los especialistas, nos hacen también cambiar nuestro comportamiento e ir alejándonos de él, ya sea por decisión propia, tomada de forma consciente, o por decisiones de otros, e incluso de la misma situación y circunstancias en las que vivimos, ¿no? También quiero tratar la parte de cómo nos vamos a nosotros mismos en algunos sentidos, cómo nos vemos, a nosotros mismos en algunos sentidos de forma muy estricta en la vida, ¿no? Y mencionarle que más de las veces no necesitamos enemigos externos. Por desgracia, nosotros somos nuestro propio y nuestro peor enemigo, ¿no? También me gustaría compartirle un poco cómo eso es parte de un propósito específico que consiste en que toda la vida estemos inquietos. Este tema ya vamos a empezar a tocar las dos partes, la dualidad que hablábamos en algunos programas, acerca de que nosotros caminamos por una línea muy delgada. De un lado está la oscuridad, de un lado está la luz. Le comentaba yo que muchos de nosotros o muchas personas viven saltando de un lado al otro, pero nosotros como cristianos bautizados, como seres humanos propiamente, debemos de tratar de vivir siempre del lado de la luz. Muchas veces es complejo, ya lo iremos viendo, pero pues la invitación es todos los días, ¿no? Y dice Enrique Rojas, con la cotidianidad vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantener ese hábito. También vamos a continuar hablando sobre la tentación y el muy pequeño espacio que hay entre ella y el pecado, que al final ese espacio es una decisión. Y luego vamos a terminar hablando de un tema que me pareció interesante desde este punto de vista también. Me lo compartió una persona cuando me dijo que el subconsciente no era realmente lo más peligroso en la persona, sino lo que es más peligroso es el consciente. Por cierto, un saludo también para esta persona que sé que me está escuchando. Gracias de verdad por todo tu apoyo a este proyecto. Finalmente, pues quiero exponerle en este en este mismo contexto, la gobernabilidad de la que hablábamos en el segmento pasado, para poder entender, aceptar y cambiar el consciente que se va a transformar en los comportamientos de los cuales también ya habíamos hablado. Todo esto, claro, al tenor, como ya le decía, de ver al Cristo como centro de todo, pero esto no es obligatoriamente porque estamos transmitiendo en una estación de radio católica. Bueno, sí, pero aparte de eso, déjeme explicarle que al final, conocer más de él, de su obra, de su persona, es amarlo más. Y si pensamos que Él es la verdad y la vida, si lo vemos desde el punto de vista de la fe, pues veremos que el conocimiento concentrado de la vida está en Él. Y ese conocimiento nos va a llevar a otro nivel. Solo tenemos que seguir el caminito. Entenderemos esto un poco más si vemos cómo inicia Jesús su vida pública, ¿no? Mencionábamos incluso en un artículo sobre cómo primero el Cristo hizo amigos, luego discípulos y al final apóstoles. Y como decíamos también, Él llegó a la vida de cada uno de sus apóstoles y de sus amigos en el momento necesario. Y para nosotros Él llega en este momento de la Cuaresma. Cada año, mientras estemos, claro, conscientes, y considero que es el momento exacto para acercarnos mucho más a Él. Desde esta arista, es decir, desde el punto de vista práctico y capitalizable. Porque como siempre he dicho, la fe es personal, pero la debemos de manifestar a través de los signos. Y también de forma personal. Ciertamente esa misma fe nos debe de conducir a querer saber dónde vive el Cristo, como lo hizo Andrés y Juan, ¿no?
¿Por qué? Pues porque desde mi perspectiva y experiencia, solo Él tiene la respuesta para mucho de lo que hoy vamos a hablar aquí. El afán de integrar a Cristo en nuestras vidas es porque Él es el camino por el cual debemos de transitar esa misma vida. Así que si usted está listo, estimado radioescucha, yo lo invito a que se arrellane en su sillón favorito, se prepare un rico café o si lo prefiere un frappuccino, con el calorcito también se antoja, y empezamos a caminar. Nuevamente le agradezco su compañía, yo soy Juan Valdés, estamos en la mejor estación, Voz de la Iglesia, y usted está escuchando en la línea de la fe. Lo dejo con una oración para empezar como se debe y en menos de lo que cante el coro, nosotros estamos de regreso. Ya iniciamos, vámonos. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. En esta tardecita de fin de invierno, estamos a unos días, Dios mediante, como le decía, de entrar a la primavera. Aunque de este lado, pues el calorcito ya se siente bastante intenso, ¿no? Quiero hacer una fe de ratas, o sea, no de ratas, no. O sea, una fe de que, un conocimiento de que me equivoqué. Y, o sea, de que la regué bien feo, ¿no? Es referente al programa de la hermana Lucero, que le comentaba yo que se transmite los viernes a las 11 de la mañana por esta misma estación en su programa Clic con Jesús.
Y aclarado lo anterior, pues bueno, lo invito a escuchar también el programa de Somos Catequistas, que se transmite a las 5 de la tarde por esta misma estación, pero este programa se transmite los días jueves con Liz Ortega, y por supuesto pues la invitación queda abierta también para escuchar a los padres Carlos y Tonatiu en Cristo Siempre Contigo los lunes a las 5 de la tarde, obvio. Finalmente también le hago la invitación pues a que nos siga escuchando en la línea de la fe, ¿verdad? Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Muy bien. Y pues bueno, como le decía, este programa es un poco con el fin de complementar los puntos de vista que ya habíamos platicado en el segmento anterior. Y uno de ellos que siento que faltó algo por hablar es acerca de la aventura o aventurarnos en el desierto. Y de cumplir con todo a lo que se nos invita en la Cuaresma. Desde dejar de comer carne los viernes hasta hacer ayuno. Todo lo anterior enmarcado sin duda en un espíritu de sacrificio. Es decir, en una actitud de sacrificio. Este punto de sacrificio va muy en contra de lo que se nos ofrece en el mundo actualmente. Mire, mucho de lo que hay en el mundo tiene el motivo de darnos comodidad, es su objetivo, en muchos sentidos. Y eso de alguna manera digo, pues está bien. Recordemos a Maslow, que nos dice que cuando el hombre satisface sus necesidades primarias, le dará tiempo a explotar otras áreas de su cerebro que le permitirán obtener más conocimiento, ¿no? No obstante, la comodidad también es un factor al cual se le puede aplicar el exceso. Y cuando caemos en eso es cuando empezamos a adquirir comportamientos de verdad nefastos. Pues no vamos tan lejos, ¿no? Lo vimos en la pandemia que nos tomó desprevenidos en muchos sentidos. Yo diría que el exceso de la comodidad es la indiferencia. Ahora, vivir siempre y toda la vida con la idea de también de estar cargando el sufrimiento, considero que tampoco es sano. Pero si logramos un equilibrio entre esa actitud, en la actitud de sacrificio y la de la comodidad, considero que nos puede ayudar a crecer un poco más como personas y a superar las versiones anteriores de nuestro previo yo, como si fuéramos atletas en un constante entrenamiento para el día de la prueba, ¿no? Considero que esto es necesario porque son signos que van a acompañar ese deseo explícito de cambio que lo signamos el día que nos pusimos la ceniza. O sea, vamos a la iglesia, nos ponemos la ceniza y empezamos un camino de 40 días hacia la Pascua. Esa es la descripción de la ceremonia de la ceniza. Pero durante esos 40 días, pues no aplicamos nada de lo que nos dicen que hagamos, ¿no? O bueno, aplicamos lo mínimo. Volviendo a la analogía del atleta, es como si nos inscribiéramos a una carrera que será en 40 días y en vez de entrenar para esa carrera, estuviéramos echados en el sofá viendo Netflix. Es algo ilógico, ¿no? Pero lo hacemos en todos los sentidos y en muchas cosas. Ahora, desde mi perspectiva, considero que esto tiene un tinte cultural también. Pero mayoritariamente podemos ver que buscamos la comodidad en todo sentido, porque consideramos que ya hemos sufrido lo suficiente, por eso le digo que es cultural. Y no lo dudo, no obstante, aplicar los símbolos en la Cuaresma y como le decía todo el año, pues nos va a permitir ir fortaleciendo primero nuestro ser, nuestro cuerpo físico, y si lo aplicamos más allá nos va a permitir gobernar nuestras emociones y sentimientos de los cuales hemos venido hablando en programas pasados. Hacer un sacrificio a nivel personal implica conocer primero para qué o por qué debemos de hacer ese sacrificio. Si bien es cierto que el espíritu, la fe y la tradición nos pueden guiar al desierto de la Cuaresma, también es cierto que más de las veces no es ni el espíritu, ni la fe, ni la tradición lo que nos lleva a ponernos la ceniza y empezar el camino, sino que es una costumbre que quizá no entendemos del todo y que no produce motivación de ninguna clase. Es decir, no alcanzamos a ver en qué nos va a beneficiar hacer los sacrificios a los que la Iglesia nos invita en la Cuaresma, aunque tengamos la costumbre de la ceniza. Y aunque tengamos la costumbre de vivir la Cuaresma también, o de saber que es Cuaresma, la tengamos bien arraigada, pues no va a pasar nada, ¿no? Y esto va a dejar un resultado como los años anteriores, en los cuales no edificamos, en los cuales no crecemos y por supuesto pues no cambiamos. Bien, ahora esta parte del sacrificio que le platico es por un lado un sacrificio físico y por otro un sacrificio a nivel quizá un poquito más emocional, ¿no? Pero que va a ser 100% educacional, por llamarlo de alguna manera. El cuerpo humano tiene la ventaja de que se acopla a lo que la conciencia le dé. Si le damos poco de comer, el cuerpo se acostumbra a comer poco.
Si le damos ejercicio, también. Si le damos alcohol, tabaco o cualquier otra cosa, el cuerpo se va acostumbrando a recibirlo. El cuerpo es una máquina increíble, aunque claro, todo tiene un costo. Pero todo lo anterior finalmente son hábitos que se quitan y se toman como ejercicios simples de repetición. No obstante, la parte emocional del ser humano es mucho más difícil. Y más difícil, me refiero a más difícil de gobernar y de educar. Pero para eso pues está la presencia del Cristo, ¿no? Y aquí es donde fallamos. Esta es la consecuencia de tomar la Cuaresma sin aquel espíritu de sacrificio que implica, por ejemplo, hacer oración. Luego viene la parte que no es teológica, pero que se sirve de la teología, la relación con nosotros mismos. Para muchas personas, pues es un verdadero sacrificio estar en paz consigo mismas, estar en paz con su pasado y con las decisiones que ya tomaron, ¿no? La Iglesia nos invita en esta Cuaresma a hacer obras de misericordia. Ya hablamos en el segmento pasado de que esas obras también nos incluyen a nosotros. Pero esas obras no son ni deben de hacernos correr hacia la comodidad en todos los sentidos, sino que a la luz del Evangelio, en el entendimiento de lo que la misericordia es, tener la capacidad de vernos a nosotros mismos en nuestra miseria y pedir la ayuda del Cristo para salir de ahí. Aunque el espíritu del mundo, que dice que es mejor salir los domingos a pasear, porque toda la semana trabajamos, ¿no? Aunque no vayamos a aburrirnos a misa o más de las veces salimos los domingos, nos metemos a la iglesia, escuchamos misa porque es una costumbre, pero no le ponemos atención. Considero, amable radioescucha, que debemos de empezar a tomar en cuenta ese espíritu de sacrificio en nuestra vida. Recuerde que somos perfectibles, no somos perfectos. Aspiramos a la perfección, pero debemos de trabajar por ella. Y la Cuaresma, como le insisto, es el tiempo idóneo, ya sea por los ritos, ya sea por el ambiente, por la tradición incluso, pero bien vale la pena adoptar el sacrificio en la carne para que el espíritu se plenifique. Así funciona esto. Vale la pena adoptar la gobernabilidad en la mente para que el espíritu se plenifique también. Y el resultado sea una planificación de la persona en todas sus dimensiones, logrando con ello la misión a la que fuimos llamados. Es decir, en pocas palabras, tomaros un poquito más en serio la parte de la Cuaresma, ¿no? La invitación es esa, como parte de nuestra Cuaresma que estamos viviendo, empezar a tomar en serio, como ya le decía, aquellas palabras que casi no usamos o que no nos gustan, ¿no? Como el valor, sacrificio, valentía, amor, perdón, conocimiento, entrenamiento y todo aquello que en la práctica me haga mejor persona, mejor ser humano. Anotemos esto como complemento de los temas anteriores, ¿vale? En lo que hacemos eso, pues yo le invito a que me acompañe a un breve corte musical y ya regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor no se vaya, ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso, damita y caballero, qué bueno que sigue con nosotros. Le agradezco mucho los comentarios que nos dejen en las cajas de las redes sociales. Recuerde que tenemos un canal también en YouTube para todos los programas que hemos transmitido. Si usted ingresa a este hoster, le puede poner en el buscador, así como tal cual, En la Línea de la Fe, y con eso pues le trae el resultado de todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Pero nada más es por este periodo alguno. Yo espero que usted nos esté escuchando también todos los miércoles a las 5 de la tarde, que es por donde transmitimos. Le comento que tenemos 2 correos para que nos envíe sus comentarios. Uno de ellos es en la línea de la fe @gmail.com y el otro es vicariazona 6 con número @gmail.com también. Ahí podemos establecer una charla, pues como se hacía antes, ¿no? Con las cartas y todo el rollo, y podemos compartir opiniones y podemos compartir experiencias. Esto va a estar bastante interesante. Pues estamos también muy cerca ya de la festividad de San José, y les recuerdo que este ha sido decretado el año de San José, ¿no? Precisamente del señor San José. Entonces hay que estar al pendiente de los beneficios de una fiesta así. Me refiero al decreto que establecieron, ¿no? La invitación también pues es acercarnos al ministerio de la iglesia para conocer más la vida de este santo, que tiene muchas cosas que mostrarnos y que enseñarnos, y que quizá nosotros no lo habíamos tomado muy en cuenta, ¿no? Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con este segmento en el cual quiero complementar un poco el tema del perdón, pero en esta ocasión hacia nosotros mismos, que tiene mucho que ver con la forma en cómo nos vemos y cómo nos miramos. También tiene que ver con las expectativas que se despertaron cuando éramos jóvenes, o que despertamos cuando éramos jóvenes acerca de nosotros mismos, y con la realidad de lo que somos hoy. Y es que creo que hay muy pocas personas que son capaces de haber conciliado las expectativas con la realidad. O sea, quizá no haber logrado todo lo que se quiso en la juventud o a más temprana edad, pero sí un 80%, digamos. Y le menciono que esto es importante porque en el lugar donde estamos actualmente, pues no es el lugar donde hace 20 años soñábamos. O levante la mano quien sí. Digo, habrá personas que a lo mejor hace 20 años soñaron estar donde están ahorita, qué padre, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que muchas personas que estamos hoy aquí en este día 3 de marzo, pues realmente no estábamos pensando estar aquí, ¿no? A lo mejor estamos mejor que de lo que hubiéramos imaginado, a lo mejor estamos peor, no sé. Pero sin duda, pues bueno, es el lugar definitivamente donde debemos de estar ahora. Solo que hace 20 años no lo hubiéramos aceptado. Y créanme cuando le digo que no es determinismo, simplemente es libertad. Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Lo voy a repetir esta parte. El lugar donde estamos actualmente no es el lugar donde hace 20 años soñábamos estar. Pero sin duda es el lugar donde debemos estar ahora. Solo que hace 20 años no lo hubiéramos aceptado. Y le digo, no es por determinismo, simplemente es libertad. Las expectativas son sueños, son metas. Casi siempre esas metas están fundamentadas en algo irreal. Por desgracia, en nuestra educación y formación no nos enseñan a hacer planes ni a crear expectativas en base a nuestra realidad, a nuestras capacidades físicas, mentales y emocionales. Simplemente se nos dice que podemos ser lo que nosotros queramos, como en la película esta Zootopia, pero no se dice ni se comenta que tenemos que ser lo que nos toca ser. Insisto, no es determinismo, no estamos hablando de destino, es simple revisión de lo que tenemos para hacer lo que debemos ser. Y que siendo lo que debemos de ser, pues realmente vamos a estar plenos. Y eso ocasiona que muchos de nosotros vivamos también cierta frustración por no haber sido lo que queríamos ser de jóvenes, o por no tener lo que queríamos tener. Y esa frustración, como ya lo hemos dicho también aquí en muchos programas, pues se van convirtiendo en piedras que hacen más y más pesado el costal que nos toca ir cargando conforme avanzan los años, ¿no? Estamos aguantando la cruz que nos tocó vivir. Y en la semana pasada tocábamos ese punto, ¿no? La cruz no se aguanta. La cruz no se tiene por qué aguantar. La cruz es una forma de vida.
Y mucha parte del perdón hacia nosotros mismos pues va a radicar en eso, en revisar esas cuestiones y empezar a aplicar la misericordia, que tiene mucho de perdón, que tiene mucho de amor y que tiene mucho de sanación, como dicen los de la renovación espiritual. Cuando le hablaba yo del consciente y el subconsciente, pues es que el segundo es un reflejo distorsionado de lo que hubiéramos querido ser. Y se expresa en cuestiones como el lenguaje, ¿no? La vestimenta, las preferencias, las relaciones con otras personas, y de forma subconsciente pedimos algo, ¿no? Damos algo, esperamos algo de alguien. Por eso también cuando llega el momento de establecer relaciones de cualquier tipo, pero que impliquen, pues, no sé, cierto compromiso, generamos muchas expectativas pensando que con eso estaremos bien, que por fin se cumplirán todos nuestros anhelos, y por eso se dice que el estudio subconsciente es una radiografía del daño que podemos tener, solo que aún no hay nadie que pueda interpretar esas imágenes. Por otro lado, el consciente, que viene siendo el espacio donde nos movemos todos los días, los pensamientos que se generan en el minuto que estamos respirando, son lo que le va a dar forma a nuestra realidad y obviamente al subconsciente. Pero ese sentido que el consciente o nosotros mismos agregamos, va deteriorando todo a nuestro alrededor. Cuando vemos que estamos parados sobre una utopía que no va a funcionar, hasta que empezamos a meter un cierto orden en ella para dirigirla al punto donde queremos que vaya. O sea, el consciente va a tomar decisiones sobre la realidad donde estamos ahorita parados. Y generalmente cuando nos cae el 20 de que todo es un sueño, de que todo es una utopía y de que no va a funcionar, pues es cuando empieza a meter cizaña y cuando se empiezan a agravar esos malos momentos, cuando nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos y cuando creamos un subconsciente que va a estar toda la vida triste, que va a estar toda la vida anhelante, un subconsciente que a la primera pues va a cometer una tontería, ¿no? Y vemos muchos casos que tomamos decisiones de forma totalmente inconsciente, pero como le decía yo al principio, también tomamos decisiones de forma consciente que son también muy peligrosas por no tener pues todo el conocimiento atrás, ¿no? El perdón hacia nosotros mismos considero yo que tiene que ser el bálsamo que cure las heridas del pasado, pero que permita planificar el presente y el futuro. Digamos que en el subconsciente el perdón actúa como el bálsamo y en el presente actúa como el planificador. En corto, el perdón es la frase: no te preocupes, te caíste, ok, hay que levantarse. Y de esas frases hay miles. Asumo yo que usted las conoce, se usan mucho en las redes sociales y hasta les dicen frases facebookeras, o psicología barata, ¿no? Como algunos eruditos lo mencionan, pero al final de cuentas hay muchísimas frases de esas, hay unas muy buenas, pero esta es para quedarse, ¿no? No te preocupes, ok, te caíste, está bien, pero hay que levantarse. En otro sentido hay otros que dicen, no, se vale caer, lo que no se permite precisamente es eso, no es quedarse ahí, es no levantarse. Bien, cuando aplicamos la misericordia a nosotros mismos es cuando entendemos que las decisiones en el tiempo y en el momento simplemente se tenían que tomar, así como se tomaron, porque esas decisiones fueron producto de lo que éramos en ese momento, y con el tiempo esas decisiones entran a un terreno donde ya no podemos entrar nosotros, donde no las podemos modificar, pero sí podemos tomar una decisión diferente cuando llega una situación parecida. Le decía yo que el pasado ya no se puede modificar, el hombre sabio lo usa como referencia, no para vivir en él. Pero esas decisiones que fueron tomadas y que originaron quizá más problemas de los que resolvieron, pues generan otro sentimiento más grande y mucho más dañino, la culpa. Ahora, la culpabilidad considero, amable radioescucha, que es prima del miedo, es la prima loca y malvada del miedo, porque constantemente está recriminándonos cosas que hicimos en el pasado. Y el problema con esos reclamos es que llegan en tiempo real, ¿no? Es decir, son parte de nuestro consciente de todos los días. Todos los días nos recriminamos algo que debimos hacer. Y más de una vez incluso esa recriminación se hace con la intención seria de dañar y de lastimar. Recuerde que cuando estamos temerosos y dolidos es cuando más vulnerables estamos, ¿no? Ahora, sé bien que hay personas que han logrado contener su culpabilidad atándola al poste del aguante.
pero aún así no deja de gritar. Pues le digo que está loca, ¿no? Es la prima loca. Digo, si algo le sonó muy referente a alguien conocido, no haga caso, es pura casualidad. Y como es parte de nosotros, la culpabilidad también es parte de nosotros, es inherente a nuestro diseño, pues no la podemos abandonar. Y no debemos, finalmente, porque así como tiene un primo malvado, o sea, el miedo, tiene un familiar que es diferente. Y hasta cierto punto, mejor, ¿no? Hay una confusión ahí muy ligera, o bueno, a veces la hacemos ligera, a veces la hacemos muy profunda. Su pariente, que es, digamos, parte de esto, es el arrepentimiento. Algunos dirán que el arrepentimiento es la culpa transmutada, ¿no? O sea, una culpabilidad trabajada, pero no. Yo no me hago esas ilusiones, porque la culpa tiene un propósito bien claro, y un propósito de muy mala calaña. Ese propósito es evitar que volvamos a hacer lo mismo, porque todos los días nos recrimina eso. O sea, una cosa es arrepentirse y otra cosa es tener culpa. La culpa no nos va a dejar hacer lo mismo que hicimos, pero por miedo. No nos va a dejar hacer lo mismo que hicimos, pero nos va a estar fregando y recriminando que no lo hicimos. Esa es la culpa. Entonces, luego de conocer pues a tan peculiar familia, debemos de ingresar a este universo con justa participación, a la empatía y a la comprensión, que decíamos que son parte de la misericordia, ¿no? Porque debemos de entender claro y conciso que no teníamos conocimientos para tomar una decisión diferente en ese momento. Y con eso desarmamos a la culpa, que no es más, le decía yo, que un cuchillito de palo. Y en ese momento aparece la responsabilidad, que ya es muy, pero muy diferente. Pero todo este show definitivamente no se puede ni generar si no estamos dentro de esa elipse que nos hace girar en torno a Dios Padre por la fuerza de su Hijo, ¿no? Mire usted, la psicología maneja todo lo anterior, todo lo que le comentaba de la familia sobre las decisiones. Y muy pocos psicólogos aplican de forma correcta el tratamiento, porque si bien es cierto que llegan a la parte de la responsabilidad, o sea, logran hacer que el paciente encuentre la responsabilidad en los actos y no la culpa, también es cierto que no van más allá, lo que implica dejar al paciente pues a la mitad del tratamiento. Porque si algo define a la culpa y a la responsabilidad, insisto, porque si algo define a la culpa y a la responsabilidad es el nivel de madurez que la persona tiene. Y ese nivel es proporcional a la responsabilidad e inversamente proporcional a la culpa. Y a más madurez, mayor responsabilidad; a menor madurez, menor responsabilidad y mayor culpa. Entonces, el perdón que esgrime el Cristo es el consuelo de sabernos pecadores redimidos. O sea, Cristo nos ama tal como somos y siempre va a estar dispuesto a enseñarnos a vivir. Y Él sabe que en este mundo siempre se van a cometer errores, pero que con el tiempo y dichos errores tendríamos que ser capaces de aprender para no caer en ese mismo error y tomar ese error, una vez que ya se cometió, como algo que tenía que pasar para que entendiéramos la situación. El ejemplo de la mano y el fuego. No entendemos que el fuego daña hasta que metemos la mano y nos quemamos. Sabios dichosos aquellos sabios que aprenden sin tener que hacer la práctica, ¿no? Estoy bien consciente también de que hay errores y decisiones que van mucho más allá de la simple culpabilidad, que son cosas que se hicieron con todo el conocimiento, con toda la información, es decir, de forma totalmente consciente, por así decirlo, y que también traen su carga de culpa. No sé, se me ocurre un aborto, una infidelidad, la violencia hacia la pareja, etcétera, ¿no? Este tipo de casos, que ya son muy específicos, pues sí se tienen que tratar con un especialista, pero de entrada le puedo decir que tienen que ser analizados desde todas las perspectivas, para llegar al final a entender por qué pasaron las cosas. La parte final del tratamiento implica ese perdón, ese dejar que las cosas pasen, y obviamente el arrepentimiento que implícitamente lleva, el no volver a hacer lo mismo. La culpa no trae todo esto, la culpa no trae el arrepentimiento, solo trae miedo. Entonces, si comprendemos por qué hicimos las cosas y nos acercamos a Dios Padre con la fuerza de su Hijo, tomaremos la parte de la responsabilidad que nos toca en esa decisión y podremos seguir adelante.
con la firme conciencia de saber que si llega otra situación igual, actuaremos de forma correcta esta vez. Y si no nos perdonamos a nosotros mismos, pues estamos demostrando una cuadratura que no sirve ni funciona. Y eso quiere decir que aplicaremos lo mismo para los demás, es decir, que también seremos duros para perdonar. Pero recordemos que con la vara que midamos, pues nos van a medir, ¿no? Hay que ser clementes, pero responsables, maduros y comprometidos, para que cada día se convierta en una oportunidad de cambio. Y digo, esto al final de cuentas es para nosotros. Acuérdense que decíamos en el segmento pasado que el perdón es para nosotros. Imagínense nada más qué tan soberbios somos de alguna manera, que Dios, que nos creó, sí nos perdona y nosotros no. Esto del perdón a uno mismo es profundo y hasta doloroso. No le recomiendo de verdad que lo haga solo. Como decíamos en el segmento pasado, al hacerlo, pues lo ideal es estar con Cristo a un lado, ¿no? Para que permanezcamos en un lugar donde podamos vernos de forma objetiva, porque Él es la verdad, y acuérdense que la verdad siempre va a ser objetiva. ¿Qué le parece si mientras pensamos un poquito en esto, nos vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre contigo. Un programa hecho para ti. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado redescucha. Le agradezco mucho su tiempo y sus comentarios en las redes sociales. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y en esta ocasión pues me gustaría pedirle que también compartiera este link a sus familiares y amigos, ¿no? Para hacer más grande nuestra red y poder así seguir compartiendo toda esta información. Y bueno, continuando dentro de nuestro tema del día de hoy, nos vamos a adentrar un poquito más en el análisis acerca del breve espacio de tiempo entre el que nos llega la invitación de la tentación, en lo que se nos muestra, y en lo que tomamos la decisión de cometer la falta, es decir, el espacio que hay entre la tentación y el pecado. A veces solo es cuestión de crear una justificación, porque la decisión se toma desde el momento en que aparece la tentación. Pero no nos veamos tan rápido, vamos a ir analizándolo poco a poco. ¿Por qué pecamos? Bueno, decía que la respuesta a esta pregunta es simple. Pecamos porque somos concupiscentes. Yo creo que también lo hacemos porque es lo más fácil, o porque es lo que nos va a llevar más rápido a los beneficios que estamos buscando, o incluso a veces por evitar el sufrimiento, ¿no? Decía José Luis, un compañero del máster en la familia, a quien por cierto le mando un saludo junto con su esposa, que el hombre no es malo per se, sino que al final es, pues digamos, flojo. No aceptamos el sacrificio de esperar, por ejemplo, como las personas que se comen la torta antes de recreo, ¿no? Esa es una decisión que puede degenerarse en decisiones peores, como el aborto. La pereza de no estudiar, por ejemplo, también, que nos lleva a tomar decisiones muy tontas, como robar para conseguir lo que se quiere, y así como aquel que abandona la escuela por querer ganar dinero lo más pronto posible, ¿no? Trabajando de lo que sea, exponiéndose a él y a su familia. Viéndome benevolente, yo diría que mucho del pecado va por ahí, y obvio que hay un factor muy pero muy asertivo, por así decirlo, que es la tentación que se presenta todo el día, ¿no? Y todos los días. Porque recuerde que la tentación nos llega en el momento en que más vamos a necesitar las cosas. La invitación a pecar, que como ya dijimos se disfraza de todo, menos de eso, no se presenta como un pecado tal cual, porque si se presentara así obviamente lo ignoramos. Que llega en el momento exacto y que llega cuando más creemos necesitarla, pues muchas veces pensamos que es porque nos merecemos eso que anhelamos, ¿no? Casi nunca lo reconocemos como una tentación hasta que ya tenemos la soga en el cuello, y es entonces cuando surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo cangrejos llegué aquí? Considero que el acto de pecar es una decisión tácita, es decir, no cometemos el pecado porque alguien nos obliga. Lo hacemos por nuestro propio albedrío. Sí, ciertamente a veces porque no sabemos que eso es un pecado, otras veces porque sí lo sabemos, en otras ocasiones porque consideramos que es necesario hacerlo, otras porque nos sentimos obligados por las circunstancias, etc. Total que siempre antes del pecado está la decisión. ¿Y recuerda cuál es el camino que tenemos para tomar las decisiones? Bueno, el camino es conocimiento, juicio y acción. Entonces llega la tentación. El conocimiento y el juicio quizá nos digan que no lo hagamos, pero intervienen entonces las emociones, las creencias, todo lo que el conocimiento no puede controlar, y ¡pum!, deshace el proceso y se salta todo juicio y simplemente nos orilla a actuar. Por eso dicen que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Cuando ya se está en ese punto, pues es porque ya simplemente estamos haciendo la acción. Entonces, desde un punto de vista formativo, lo que necesitamos fortalecer es, como ya decíamos, el espacio entre la tentación y el pecado. La tentación no puede hacernos más daño del que nos hace cuando consentimos dicho pensamiento. Y eso me atrevería a decir que básicamente es natural. O sea, la tentación simplemente entra por los sentidos y se instala en la mente. Y ahí permanece hasta que nos propone llevar ese pensamiento a un acto físico, que es donde se comete pues ya plenamente el pecado. Sí y solo si nosotros decidimos hacerlo. Si nosotros decidimos no hacerlo, la tentación se puede quedar ahí, va a estar molestando, va a estar insistiendo,
pero al final de cuentas, si nosotros nos plantamos en nuestro conocimiento y decimos que no, simplemente no va a pasar. Encontré una página con un nombre muy chistoso, se llama Curatuber, o sea, imagino que es porque la escribe un padre y es un youtuber, o algo así. Ahí se nos expresan los tipos de pecado que seguramente usted conoce y que los recitamos en el Yo Pecador, ¿no? Y se habla del pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y considero que esos pecados pues son hechos, son acciones luego de que llega la tentación, aunque en la estricta realidad no sé cuál sea más peligroso dentro de los pecados, ¿no? El pecado que no se ve, como el del pensamiento y que más temprano que tarde explota, o el pecado de obra, que desde mi gusto es más como una reacción basada en la inmadurez y el instinto. Claro, habría que verlo un poco más de cerca y analizar caso por caso. El pecado de pensamiento que le comento es con el que todos vivimos, porque como le decía, la tentación no pide permiso para entrar, y en el momento que entra, en ese momento ya pecamos de pensamiento. Pero se me hace muy complejo pensar que haya personas, y sí las hay, créame, que no consienten ese pecado. Considero que para no consentirlo debemos de tener un pensamiento muy muy bien educado y muy práctico para no dejar anidar nada de eso en nosotros. Es complejo. Ahora, basado en este principio sobre la tentación y el pecado que deja en automático, cuando consentimos la tentación, pues debemos de pensar en cómo ese pecado que originó la tentación va evolucionando hasta que se manifiesta en los actos o en las palabras. Pero sobre todo pensar por qué lo consentimos en primer lugar. Y pues bueno, si me lo permite, una de las respuestas que yo he encontrado es que nos agrada. Sí, aunque no lo crea. Hay pensamientos que nos gusta tener aunque sean pecaminosos. Al fin de cuentas, pues nadie se entera de lo que pensamos, ¿no? Mientras no lo externemos, obviamente, en una obra o en palabras, pues ese pensamiento se va a quedar en la azotea, es decir, en la cabeza nada más. Ahora, cuando pensamos de esta forma, pues definitivamente es un engaño a lo chino, ¿no? Porque las tentaciones y los pecados de pensamiento son como los virus en la computadora. Si ahí se quedan, en un breve tiempo, van a hacer un daño verdaderamente grave que no se va a poder revertir, ni borrando el disco duro. Porque dichos pecados van propagándose por todo el ser, por cada sistema, y van generando diferentes tipos de reacciones. Desde actitudes hasta obras más grandes que dañan de forma más seria a las personas, ¿no? Y es que todo pecado tiene como propósito eso, dañar a quien lo consiente y ejecuta en su memoria, en la memoria de esta persona, pues daños que a veces son irreparables, ¿no? Y va a dañar tanto al que lo consiente como al que lo hace y sin embargo también a quien lo hace. Por ejemplo, un chisme no solo daña a la persona sobre quien se dice, sino que daña también a quien lo dijo. La decisión de pecar, ya sea en lo íntimo y personal o en lo externo, como le decía, es porque nosotros creemos que es necesario. Y muchas veces esas acciones están en una línea muy delgada entre el instinto, que de alguna manera se defiende, no sé, por ejemplo comer, y el ser racional, que no encuentra defensa ante la ejecución de una decisión tomada con conocimiento, una decisión pecaminosa tomada con conocimiento. Entonces, ¿cómo evitar tomar esa decisión? O mejor dicho, ¿cómo tomar la decisión donde no vayamos a pecar? Desde una perspectiva muy humana del siglo XXI, podemos decir que a veces se tiene que pecar. Sí, sabemos que es malo, sabemos que no debe de ser. Pero por desgracia las circunstancias no son ni las mejores ni las más favorables para no hacerlo. Y ahí sí me quedo corto en la explicación, discúlpeme, pero déjeme poner un ejemplo. Aquella persona que roba en su trabajo con el fin de completar el gasto y la comida, pues se ve en una situación donde no tiene forma de conseguir más entradas económicas y realmente no le alcanza. Entonces ve la oportunidad y empieza a robar para obtener ciertos ingresos. Ok, sí, estoy de acuerdo. No es aceptable. No hay pretexto para pecar, yo lo entiendo. Ni tampoco para cometer el robo. Pero si se hiciera una posible intervención con esta persona, pues podría ser que hablemos, ¿no? Hablemos con él, con esta persona que está cometiendo el pecado, para suplir alguna necesidad básica, digamos, que tenga. Y
invitamos a esta persona para que confíe en Dios, porque Él no lo va a dejar sin comer. ¿Realmente esa persona nos va a creer? ¿Realmente esa persona dejará de hacer eso que está haciendo porque Dios no lo va a dejar de su mano? Como le decía, ahí me quedo corto de palabras, porque si bien es cierto, yo confío plenamente en Dios y sé que nunca me va a dejar fuera de su mano, también entiendo que la ayuda de Dios se manifiesta en este mundo, en mi verticalidad y en la horizontalidad con los demás, que Dios me va a ayudar a través de los otros. Esto, en el ejemplo anterior, tendría que caber si hubiera personas que le ayudaran a este hombre que roba en su empresa, por ejemplo, con una despensa mensual, ¿no? Quizá dejaría de robar, pero tampoco es la solución. Entonces, ¿cuál sería la solución en todo este embrollo? Pues mire, yo considero que la única forma de que una persona deje de pecar en cualquier sentido es que esa persona decida dejar de pecar. Para llegar a ese estado ideal, pues se hace necesario, entre otras cosas, aprender a sufrir y soportar el dolor, como decíamos al inicio, amarse a sí mismo en el sentido bíblico, amar al prójimo en el mismo sentido, aprender a perdonar a los otros y asimismo esperar el reino, ¿no? Tener fe en el reino. Y por cierto, pues que no viva aquí, ¿no? En este mundo. Porque va a ser muy difícil, muy difícil que alguien realmente lleve toda esta parte. Digo, sí los hay, sí hay personas así, pero el resto de la humanidad, el resto de los mortales que vivimos en este planeta, pues tenemos problemas para ejecutar esta parte. Por eso decía que es un estado ideal, porque al final es casi utópico. Si estamos en el mundo, nos vamos a ensuciar del mundo, eso es un hecho. Incluso aquellos hombres santos, incluso el mismo Papa. Pero esas personas han aprendido a ver el pecado como algo contra lo que se tiene que luchar constantemente. Siendo más listo, es decir, tienen que ser más listos y sin dejar de vivir. Porque de hecho tampoco se nos pide que nos encerremos en una caja de cristal para no pecar. Y aún ahí yo le aseguro que pecaríamos. Se nos pide que vivamos y que en ese vivir reconozcamos que nos hemos ensuciado y que de forma contrita apliquemos la misericordia y el perdón en nosotros mismos, porque de esta forma veremos la mano de Dios también en todo lo que hacemos. La decisión de pecar está en nosotros y es motivada por la tentación, pero si fortalecemos nuestro proceso de tomar decisiones, como ya platicábamos, también estaremos más atentos para identificar la tentación y hacerle frente. Claro, con el Cristo pues atrás de nosotros, ¿no? El que nos haga el paro. Luego, habrá cosas que en la vida de cada quien se deben o se tienen que hacer, por cualquier cosa o situación, aunque representen un pecado. Quizás esas son cosas con las que tengamos que cargar, pero tomando la actitud de saber que en ese momento no contábamos o no contamos con más información, y pues ahí aplicamos la empatía y la misericordia con nosotros mismos, ¿no? Para que al final podamos identificar en todo lo que hacemos cuál es realmente el pecado que hicimos con plena conciencia. No me malentienda, no lo estoy invitando a pecar, lo estoy invitando a discernir sobre el pecado, porque el pecado es latente y son malas decisiones que tomamos todos los días. El objetivo es que se entienda que el pecado es una decisión personal. Así será mucho más fácil de entenderlo, porque al final se nos pondrán las opciones, si lo hacemos o no lo hacemos. El juicio que haremos basado en nuestro conocimiento nos va a ayudar a elegir. Y cuando tomemos esa decisión por nuestros propios argumentos y dichos argumentos los presentemos en nuestro juicio personal del otro lado, quizá, no lo sé, pues el jurado pueda ser un poco más clemente, ¿no? Esto, estimado redescucha, le digo, es lo que yo creo y pienso. No me justifico, el pecado no justifica, no tiene justificación alguna, y sin embargo se tiene que analizar. Obviamente no podemos dejar de lado pues el sacramento de la reconciliación. Decíamos que en algún momento la reconciliación es ir a descargar el costal de piedras que traemos cargando, ¿no? Ahora le digo que la reconciliación es como darle un reset a nuestro corazón y a nuestro cerebro de todos los virus que traemos. Y con la absolución constante, es decir, continuamente, podemos estar más protegidos para futuras intervenciones. Porque así va a ser, es decir, seguiremos dejando que esos virus entren durante toda la vida, hasta que partamos a la casa del Padre. En algún momento debemos de entender el significado de cada pecado, pero sobre todo la causa que nos pone en la situación de hacerlo. O sea, la razón que tenemos para pecar va a tener más peso o quizá el mismo que el pecado en sí. Y cuando la causa tiene más peso que el pecado, suceden cosas muy interesantes. Mientras que cuando la causa no tiene peso,
pues es pasto que alimenta nuestras llamas, ¿no? Le propongo algo. Vamos a hacer más dinámico esto. Y aquí me gustaría dejar una pregunta al aire bastante interesante para entender mejor el concepto. Y si gusta, puede participar en el inbox de donde usted esté escuchando este programa. Puede ser en Facebook o puede ser en YouTube, y ahí nos deja su respuesta. Me gustaría que le diéramos respuesta a una pregunta como esta. ¿Usted cometería un acto pecaminoso con tal de salvarle la vida a alguien? Mande sus respuestas en Facebook, ahí en la caja de comentarios, también en YouTube. Aquí las estaremos esperando con todo gusto. Y le repito la pregunta, ¿usted cometería un acto pecaminoso con tal de salvarle la vida a alguien? Sé que es mucho de digerir, pero confío en que lo vayamos meditando. Participe con nosotros en esta pregunta. Y mientras tanto, ¿qué le parece si vamos a un corte musical y regresamos? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Todos los viernes, a las 11 horas, haz clic con Jesús. Te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe.
pasado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti, porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti, porque solo tú me das calma. Mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. Vengo a ti. Vengo a ti. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, querida amiga, integrantes de las Fuerzas Vivas. De verdad, muchas gracias. Continuamos en esta recta final de nuestro programa del día 3 de marzo del año del Señor del 2021, el primero de este mes. Quiero aprovechar para enviar un saludo cordial a todas las personas que ya regresaron al trabajo después de estar en casa tanto tiempo y pues pedirles que se sigan cuidando, ¿verdad? Que nos sigan cuidando, porque pues acuérdese, se cuida usted, nos cuida a todos, con el único propósito de no propagar más el virus, ¿no? Hay que hacer caso de las indicaciones de nuestras autoridades de salud y sobre todo, si ya es tiempo de vacunarnos, pues hay que formarnos en la fila, porque eso de pensar que no vale la pena vacunarse, la verdad sí se me hace un pensamiento muy infantil, sin ofender a los niños, claro, y hasta egoísta, ¿no? Y aplicando un dicho muy pero muy mexicano, pues yo diría, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Mientras tanto, nosotros seguimos con este último complemento donde vamos a cerrar los puntos anteriores con un solo tema. Y en este tema ahondaremos un poco más en la gobernabilidad que cada uno debemos de tener en todas las dimensiones de nuestra persona. Es decir, esa gobernabilidad significa tener la fuerza necesaria para que en el espacio entre la tentación y el pecado, que hablábamos hace rato,
pese más nuestro criterio y nuestro conocimiento sobre los sentimientos y las emociones. La gobernabilidad significa tener bien conocido y en pleno control al hombre pensante, al hombre social, al hombre espiritual y al hombre instintivo, para saber utilizar dichos recursos en el momento adecuado y siempre poder orientarlos al bien. Considero, estimado radioescucha, salvo su opinión, que al final es la que cuenta, que esta parte de gobernarnos a nosotros mismos es un pilar sumamente importante en la vida. Y hablo específicamente en la horizontalidad. Creo que quien logra gobernarse puede hacer cualquier cosa y disfrutar de todo sin caer tanto en el pecado, ¿no? Porque dijimos que mientras estamos en este mundo vamos a estar sucios, vamos a ensuciarnos. Va a disfrutar de todo y va a poder manejar la tentación que llegue a su vida. Pero también creo que es lo más complejo de lograr. Incluso me atrevería a decir que muchas personas llegan a la muerte sin haber contemplado en su vida una pizca de esa gobernabilidad. La gobernabilidad es un conjunto de virtudes, considero yo, que debemos de poner en práctica junto con otras cosas que debemos de entender primero y luego aceptar. Y pues por desgracia son las cosas que menos ponemos en práctica y que menos entendemos y menos aceptamos. Por poner un ejemplo, podríamos decir que debemos de entender y aceptar la jerarquía entre las personas, la autoridad de otras personas hacia mí y la autoridad que yo tengo hacia los demás. Luego tendríamos que tener la humildad para aceptar que somos pecadores y que somos imperfectos. Aceptar también la existencia de algo superior a nosotros mismos y tener la disponibilidad para recibir el dolor como parte de la vida, mientras aceptamos el sacrificio que conlleva el camino hacia la perfección, que implica vivir en Cristo en el sacrificio cotidiano. Todo lo anterior, además de los conocimientos académicos y experienciales, del manejo correcto de los tiempos que se han vivido, ¿no? El pasado, recuerda, ya no se modifica, el presente se vive y se planifica para el futuro, porque el futuro tampoco existe. Se va a vivir para el futuro con esperanza, pero con la certeza de que quizá no se llegue al momento que estamos planeando. Y por supuesto muchas otras cosas de que ya definitivamente son un toque personal. Ahora, ¿cuántas personas conoce usted que sean parte de lo que le acabo de describir arriba, o que tengan parte de lo que le acabo de describir arriba? Sí, realmente muy pocas, y en su mayoría son personas que han alcanzado pues una edad madura, si no es que ya son adultos mayores, ¿no? Y aunque la edad no tiene nada que ver con la gobernabilidad, sí tiene mucho que ver el concepto de las cosas que se van modificando según el tiempo, según la experiencia, según el conocimiento, y que nos van modificando a nosotros, que nos van moldeando, que nos van configurando. En algunas cosas podemos pensar que esta configuración y esta modificación pudiera ser mala, pero realmente no. Sin embargo, tenemos que aceptar que esas cosas nos están configurando para hacer unas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Recuerdo que hay una canción muy mexicana que habla del orgullo del pobre, ¿no? Y de cómo no se humilla ante nadie, según dice la canción, y de cómo trata igual al rico que al pobre, según dice, ¿no? Esa canción habla de un pensamiento donde el hambre nos tira, pero el orgullo nos levanta. Y ese pensamiento hasta cierto punto no es malo, pero cuando se aplica la gobernabilidad, ese pensamiento pues se hace mucho mejor, porque entonces se toma el orgullo como un impulso hacia adentro de nosotros y se cataliza como un empuje para sacar las cosas, para hacer las cosas, lo que decimos finalmente que es algo así como el amor propio. Pero esa canción está mal orientada porque lleva implícita una exigencia de igualdad que no existe y un desconocimiento total a las jerarquías y al respeto y la falta de respeto a otros valores, ¿no? Esa canción, en pocas palabras, pues habla de una persona que es muy soberbia. En otro ejemplo, debemos de saber cuándo luchamos también por el motivo correcto y qué debemos de dejar y cuándo debemos dejar la piel ahí. También debemos de saber cuándo estamos luchando por el motivo incorrecto.
que ni siquiera vale la pena perder el tiempo, ¿no? Este ejemplo se ve muy gráfico en una película que se llama Scott Pilgrim vs. The World. En esta película el protagonista está luchando por el amor de una mujer y pierde un par de batallas, ¿no? Luego retoma la lucha, pero cambia de parecer, cambia de motivo. Ya no está luchando por el amor de la dama, sino por el de él mismo, el amor propio. En el entendido, como ya dijimos al inicio de este programa, que entendiéndonos a nosotros, lograremos también entender a los demás. Amándonos a nosotros de la forma correcta, podremos amar a los demás. Eso sin duda es parte de la gobernabilidad. Y ni qué decir cuando entendemos lo que implica luchar por los otros y dejar de lado la indiferencia. Y recuerde que la indiferencia mata. Otro ejemplo de gobernabilidad es una frase que nos regala Ernest Hemingway. Para aquellos que se sienten ofendidos con los ejemplos que pongo de películas, Hemingway es un escritor americano que alguna vez dijo: no hay nada noble en ser superior a tu prójimo. La verdadera nobleza es ser superior a tu yo anterior. Esta frase nos implica un profundo trabajo personal para modificar todo lo que somos. Además, claro, de orientar nuestra vida en una vida que tenga sentido. Otro autor que también promueve lo mismo es Enrique Rojas: incorporar el orden a la vida o en la vida de las personas para que esa vida sea productiva. Pero meter orden o poner orden en nuestro pensamiento es muy difícil y hasta doloroso, porque implica sufrimiento y sacrificio. Lo vemos claramente en los hijos criados de forma silvestre por padres indiferentes o huevones, si me permite la expresión. Vemos también un inexistente orden en la aplicación de la gobernabilidad por parte de los políticos hacia el pueblo, pretextando una libertad que ya raya en la indiferencia también, ¿no? No obstante, solo hay que tener cuidado con esto también, porque con el orden y la gobernabilidad viene o tienen un espacio, mejor dicho, donde se puede instalar el exceso. Y si eso pasa, sería simplemente cambiar de mano la cadena que nos está jalando. Hay que tener cuidado cómo aplicamos la gobernabilidad, sobre todo en nosotros y en las otras personas, ¿no? ¿Y de qué cabe la gobernabilidad en la Cuaresma? Bueno, yo considero que a eso fue Cristo al desierto, a gobernar su ser, propiamente su ser físico, decíamos con anterioridad, no porque lo necesitara, sino porque era para ejemplificarnos que sí se pueden hacer las cosas. Él caminó al desierto, donde aplicó la gobernabilidad en cada una de las dimensiones de su persona, donde esto sin duda pues le iba a permitir contener sus emociones y el dolor, aceptar la muerte, etcétera, ¿no? Y vimos que aún siendo él quien es, pues le fue difícil, porque en el olivete todavía pedía a su padre que le retirara el cáliz de aquel sacrificio, ¿no? Ciertamente la Cuaresma es poco tiempo para aplicar esto, pero no para intentarlo. Recuerde que Dios también escucha intentos, y como todo hábito, se tiene que empezar de a poco, pero con la firme convicción de seguir. ¿En qué? Bueno, usted mejor que nadie sabe dónde debe de aplicar esa gobernabilidad. Quizá, por ejemplo, pueda ser en que usted es muy comunicativo o comunicativa, o en que tiene el hábito de comer hasta llenarse y no hasta satisfacerse, o quizá en que siempre quiere que sus ideas sean las más importantes en el grupo, no lo sé. Pero este tipo de cosas son en las que tenemos que aplicar la gobernabilidad y practicar las virtudes que nos permitan aplicarla de forma correcta, virtudes que ya habíamos comentado a unos puntos arriba. La actividad de este complemento, si me lo permite, pues es básicamente esa, la de buscar las áreas de oportunidad de nuestra vida y aplicar dicha gobernabilidad. Leer un poco más acerca de esto. Le recomiendo a Hemingway, también le recomiendo a Rojas, un poco a Kant, quizá a Immanuel Kant, y por supuesto Karol Wojtyla. San Juan Pablo II, antes de que fuera papá, tiene muchos libros muy buenos. Hay uno que se llama incluso Persona y Acción, bastante interesante. Y digo, todos ellos muy buenos escritores. Le recomiendo más que nada pues también que analice un poquito en esos momentos de oración que tiene en su vida, si la autoridad fue en su vida precisamente fue un medio de sometimiento o de encumbramiento, ¿no? Y que analice también que la palabra jerarquía, búsquela por ahí cuando tenga tiempo, no significa que la otra persona es más que yo. No puede ser más, pero tampoco puede ser igual a mí, ni puede ser menos. Todos tenemos la misma dignidad ante los ojos de Dios. No obstante, hay jerarquías que se tienen que respetar, sobre todo en la familia, tanto hacia la derecha como a la izquierda, si lo quiere ver de forma horizontal.
pero también lo invito a que combata la injusticia cuando ésta se presente, ¿no? Con quien sea y en el nivel que sea. Es decir, si hay alguien que está abusando por ser más o por sentirse más y el otro por sentirse menos se deja, pues no. Hay que aplicar, hay que combatir la injusticia y hay que promover siempre el respeto a la persona. Porque eso es parte de la vida recta, ¿no? Defender al que no puede hacerlo. Y pues finalmente le puedo decir que no espere recompensa por ser así, digo. Así tiene que ser, simplemente. Si estamos en este mundo, estamos para servir y si no, pues no servimos. Les sigo recordando que todo esto pues es complejo si lo hacemos solos. Pero si invitamos al Cristo, créame cuando le digo que entonces saldremos avantes de esta situación. Invítalo en oración a su vida y en la actividad diaria, dese la oportunidad de conocerle un poco mejor, de tomar resoluciones en su vida junto con él. Verá que vale la pena, como le insisto, hoy que es Cuaresma y todo el año. Pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo le agradezco mucho todo el apoyo que le ha brindado a su programa favorito en la línea de la fe en esta primera temporada. Y le pido que nos vemos aquí la próxima semana en una emisión más donde tendremos un programa muy especial porque hablaremos del Día Internacional de la Mujer, de este ser tan maravilloso que Dios nos dio como complemento a los hombres, un tema que se antoja bastante complejo pero bien interesante, porque seguramente habrá cosas que a más de una no le van a gustar, pero no se preocupe. Todo está dentro del canon y dentro de los conceptos ordinarios que manejamos todos los días. Vamos a hablar del concepto de la mujer, de la importancia de la mujer en la sociedad y el mundo, de los excesos a los que está sometido el género y por supuesto de la relación entre hombre y mujer, que de verdad es una chulada, no se lo puede perder. Va a estar muy bueno, no lo olvides, el próximo miércoles 10 de marzo a las 5 de la tarde, por la mejor estación de radio, pues donde más, Voz de la Iglesia, en su programa favorito en la línea de la fe. Como en cada emisión, le agradezco mucho al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho y Maricruz Pozos, al coro Chorus Dei, al coro Ictis y al coro Litzae por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Generito Valdés también, a todos los colaboradores del área técnica y a los creativos y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. Dios les siga bendiciendo. A ustedes nuevamente por escucharnos y darnos un poco de su tiempo y sin dudarlo pues a Papá Dios también por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Este es su programa en la línea de la fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana. Nos vemos la próxima, no se olvide, miércoles 10, 5 de la tarde vamos a hablar de la mujer, se va a poner bueno. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Oh
la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.